Arrancamos una edición más de Revolución buscando un nuevo Paraguay. Y por supuesto vamos a hablar de temas sumamente interesantes y que tienen un factor muy incidente en lo que es la sociedad. Y esta vez vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de los famosos esquemas piramidales que en algún momento siempre escuchamos hechos que siempre ocurren, que alguien ganó dinero, demasiado dinero invirtiendo una cierta cantidad. Pero ¿qué hay detrás de todo esto cuando se trata de entidades que no son reconocidas oficialmente? Es por eso que nos acompaña el consultor financiero Amílcar Ferreira para contarnos las características de este esquema, en qué consiste, en dónde está el fraude y de qué se trata y por qué la gente termina siendo estafada. Amílcar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Susana. Un gran gusto compartir contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Amílcar, escuchamos siempre las noticias de los esquemas piramidales, no solo aquí en Paraguay, sino también a nivel internacional. Muchas víctimas también detrás de esto. Hay gente que quizá empezaron ganando, pero terminaron perdiendo todo. ¿De qué se tratan los esquemas piramidales y qué se da también aquí en nuestro país, por cierto? Este es un tema muy actual. Sí. Bueno, los esquemas piramidales son estafas, ¿verdad? Muy bien montadas. Son esquemas de captación de dinero que ofrecen normalmente rendimientos que son superiores a lo que uno normalmente podría encontrar en el mercado. Y tienen la característica de que también premian a las personas que van entrando al esquema, premian si es que esas personas ingresan a su vez a más personas. Sí. Una de las características que tienen los esquemas piramidales es que son crecientes, ¿verdad? Lo que le da sustento, lo que permite que dure, digamos, un tiempo, a veces inclusive un tiempo largo, es esa captación creciente. ¿Por qué? Porque esos rendimientos altos en realidad son pagados al inicio, pero son pagados con el propio capital captado, ¿verdad? Claro. Se vende la ilusión de que hay, digamos, alguna inversión que se realiza con esos capitales y que esa inversión reditúa un rendimiento, una ganancia alta, cuando en realidad no existe esa actividad de fondo, esa actividad de inversión, sino que simplemente lo que se hace es, con el propio dinero captado, pagarle a las personas, ¿verdad? Un interés, una ganancia alta. Sí. Entonces eso normalmente se va transmitiendo boca en boca. Eso es lo que en las sociedades también, especialmente yo creo que aquellas que tienen bajo nivel de educación financiera son como más sensibles, ¿no?, a caer en este tipo de esquemas. La gente pues se deja llevar, digamos, por su ambición. Sí. Entra en estos esquemas, ve que funciona. Ese es un aspecto importante, Sí. porque realmente al inicio te pagan, ¿verdad?, esa ganancia alta. Entonces eso entusiasma mucho a las personas. Empiezan, digamos, a correr ese boca en boca. No, a mí me pagaron, a mí me funcionó, Claro. yo gané plata con esto. Claro. Y es hasta probable que esos primeros que entran en realidad ganen plata, inclusive recuperen todo su capital. Los más perjudicados son los últimos, los que entraron último, porque ese esquema claramente no es sostenible financieramente. Entonces en algún momento normalmente termina ya sea con la quiebra de la empresa, digamos, de la pantalla que se ha creado para poder hacer la captación, o con la fuga de los organizadores. Sí. Normalmente terminan esas dos Sí. formas, ¿no? Y en ese momento, bueno, ya no se pueden pagar los intereses, el capital invertido se pierde, se extingue, y esos últimos que entraron son los más perjudicados porque no cobraron todavía casi ningún interés. Sí. Y pierden todo su dinero. Sí, así mismo. Si ponemos en términos un poco más sencillos, Amílcar, podemos hablar de una caleciteada, como se dice vulgarmente. El que metió primero plata quizás cobra la ganancia, pero es de la persona que reclutó prácticamente. Y así se va armando esa cadena que en un momento dado se suelta por completo. Claro, esa es una de las cosas que uno tiene que mirar, ¿verdad?, cuando Sí. le ofrecen. Una primera cosa que tiene que llamar la atención es los rendimientos muy altos, porque no hay magia, ¿verdad? Porque en realidad si hubiera forma de obtener rendimientos muy altos, probablemente la persona lo haría con su propio capital. Total. Y probablemente sería un secreto bien guardado esa inversión que da un rendimiento muy alto. Entonces, lo primero que hay que es sospechar cuando te ofrecen rendimientos muy superiores al mercado. Sí. Y lo segundo, que es típicamente, ¿verdad?, la característica de los esquemas piramidales, también llamados esquemas de Ponzi, Sí. Es cuando te ofrecen pagarte por captar, por traer a más gente para que entre al negocio, para que también más gente traiga su dinero. Esa es una característica típica, ¿verdad?, de estos esquemas. Y como te decía, esos que entran primero van cobrando su interés alto, están contentos, ¿verdad?
transmiten esa información a otras personas. Mira, yo invertí, yo cobré, funciona realmente. Y bueno, eso crea esa falsa ilusión de que es algo pues, que realmente funciona, ¿verdad? Cuando en realidad no. Entonces va por un tiempo, en tanto y en cuanto se pueda sostener esa captación creciente, que haya un número creciente de personas que invierten y reinvierten cada mes, entonces se sostiene. Sí. Pero en algún momento eso ya no se puede sostener, ya no puede haber más gente entrando, llega a un techo, digamos, y ahí es donde termina, y bueno, y termina en una estafa con mucha gente, digamos, que sale perjudicada, ¿verdad? Sí. Un comentario también al respecto. Viste que normalmente en los países tenemos, por ejemplo, instituciones como la superintendencia de bancos, ¿verdad? Sin embargo, no hay, por ejemplo, no sé, por decir, una superintendencia de supermercados. En general, la industria financiera es muy regulada, es altamente regulada, porque está en juego un interés que, digamos, el Estado quiere preservar, quiere cuidar, que es el interés público, ¿no? Claro. Entonces, cuando se trata de dinero, normalmente todo lo que es el manejo financiero está muy regulado, tanto a nivel de lo que es bancos y financieras, que tenemos las superintendencias. En el caso de las cooperativas, en el caso de Paraguay, tenemos el INCOP, que es el organismo regulador. Sí. Y la bolsa de valores, que tiene también la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Que la regula y la supervisa. Generalmente son actividades muy reguladas, justamente porque son susceptibles de este tipo de fraudes, por ejemplo, que esto ocurra. Entonces, para evitar es de que normalmente la industria financiera es muy regulada. Creo que los países también tienen un grado de evolución en cuanto a la madurez, digamos, de su regulación. Sí. Es muy importante que los organismos reguladores estén muy atentos a este tipo de situaciones y alerten al público o incluso intervengan, si es el caso, para, bueno, evitar, para cuidar justamente ese interés público, ¿verdad? Y que, bueno, las personas no puedan salir perjudicadas como resultado de estos esquemas, que hay que decirlo, también proliferan mucho últimamente. Claro, sí, justamente eso te iba a mencionar, porque años atrás habíamos escuchado casos relacionados con bancos y que finalmente los controles se endurecieron para evitar que ese tipo de cosas se den. No sé si recordás lo que había ocurrido con el BBVA hace unos años atrás. Sí. También ahora ya se da prácticamente con un dinero mínimo, y así como decís, corre el boca en boca, en redes sociales, y ahí es donde se controla. Finalmente termina cuando alguien denuncia este tema. Es así, Amílcar, ¿verdad? Y sí, podría ser una de las formas. Mira, yo creo que los sistemas regulatorios, los sistemas de supervisión y de regulación que cuidan estos temas de manejo financiero, yo los clasificaría en tres categorías, ¿verdad? Sí. Los muy, digamos, incipientes, los medianamente maduros y los ya maduros, que son más propios del primer mundo. Los países son procesos de evolución, entonces la calidad de la supervisión, la calidad de la regulación no es la misma en los diferentes países. Hay países que están, digamos, más avanzados, son más sofisticados, los controles son mejores. Y hay países que están más atrasados, ¿verdad? Yo, bueno, ubico a Paraguay en esa categoría todavía. Si bien hay avances, estamos avanzando como país. Pero nada más al respecto, un poco para graficar este concepto de que todavía nuestra regulación y también las instituciones son débiles. Nosotros tenemos un historial, ¿verdad?, de estafas relacionadas a estos altos rendimientos, entre comillas, en nuestro país. Hay que recordar el caso, por ejemplo, de Cajubi, que es la Caja de Jubilaciones de Itaipú, donde, bueno, vino un extranjero, le prometió a la directiva altos rendimientos y, bueno, terminó más de 100 millones de dólares si fueron remesados, ¿verdad?, al exterior. Sí. También en su momento un caso que involucró inclusive a autoridades del Banco Central, ¿verdad?, el desvío de fondos del Banco Paraguayo Oriental y el Banco Unión, donde se desviaron alrededor de 13 millones de dólares, fueron remesados al exterior con la misma promesa, ¿verdad?, sí, de los altos rendimientos. Y bueno, eso no existe. Al final, todos estos casos, lo que mencionabas, también el caso del BBVA, que fue más bien, según lo publicado, ¿verdad?, una persona que montó un esquema y que empezó a captar entre sus amigos, sí, ¿verdad? Sus propias amistades fueron estafadas. Obviamente también el banco, ¿verdad? Obvio. Que entró cayó en el esquema. Pero tenemos nosotros como país un historial de casos de estafa que, como te digo, no podemos dejar de mencionar, y no es poca cosa, porque incluso en su momento, ¿no?, esto ya hace más de una década, pero en su momento inclusive incluyó hasta autoridades del Banco Central, ¿verdad?, sí, que fueron luego procesadas
y terminaron en la cárcel a raíz de eso, porque bueno, fueron parte del esquema, creyeron ese tema del alto rendimiento. Sí. En el caso de Cajuy, todo un directorio, en el caso del Banco Paraguayo Oriental, el Banco Unión, autoridades que estaban a cargo de la administración, autoridades del Banco Central, y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. Personas que estaban en altos niveles de decisión que se supone deberían pues tener digamos, una formación financiera y un grado de comprensión de estos fenómenos para no caer en eso. Claro. Pero bueno, han caído. Por eso que es importante, yo creo que hoy día estamos mucho mejor, creo que ya la regulación financiera, la calidad institucional ha ido mejorando en lo que es el ámbito financiero. Te decía, bancos y financieras, cooperativas y bolsa de valores, y creo que estamos un poco más protegidos, ¿verdad? Sí. Pero de todas maneras, cada tanto vemos que se presentan casos que surgen y bueno, hay todavía gente que ahí quizá tenemos que hablar de la educación financiera, sí, ¿verdad? Que es importante. Programas como este, por ejemplo, hablar del tema de no creer tan fácilmente esos altos rendimientos y bueno, caer en estas estafas. Sí, justamente de eso te quería hablar, Amílcar, y plantearte un poquito el tema de la educación. Te planteo algo básico. Por ejemplo, ahora te dicen, si querés vacacionar, tenés que entrar a la página Senatur, ver si hay alguna agencia habilitada, porque se dieron anteriormente casos de estafa a través de agencias de viajes. Entonces ellos ponen un listado y te dicen, bueno, estas son las agencias habilitadas, confía en esto. En el caso de las ganancias que se puedan dar en una inversión o en un ahorro, ¿dónde uno puede ver o entrar a decir, bueno, este es el monto X de ahorro, de retribución que me puede dar un banco, una financiera? ¿Dónde puede alguien buscar esa información y conocer cuál es lo legal para justamente no caer en alguien que te dice, yo te voy a dar 40% de ganancia? Eso claro. Ya está, por ejemplo, o por lejos ya está. Bueno, hablemos del número porque es importante. 40% de ganancia decían. Por ejemplo, si te ofrecen eso, ¿verdad? No hay casi inversión, digamos, legal, verdadera, que obtenga un 40%. Es muy alto ese rendimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, para dar una referencia nomás, el instrumento de inversión más seguro son los bonos del Tesoro americano, que bueno, rinden más o menos, dependiendo del plazo, hasta un 3% anual. Sí. Si uno quiere tomar un poco más de riesgo, porque hay una correlación entre riesgo y rentabilidad, si va a la bolsa de valores y compra acciones de empresas en Estados Unidos en un portafolio diversificado, tenemos uno que es, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, sí. Que es un portafolio teórico de 500 acciones de 500 empresas, las más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York. Y es el rendimiento anual de largo plazo es de más o menos 8%. Para un poco graficar lo que es un rendimiento normal, sí, 8, sí. 10%, ¿verdad? A nivel local, uno puede, por ejemplo, el Banco Central publica en su página web un informe mensual sobre tasas de interés, tasas pasivas, ¿verdad? Las tasas que los bancos pagan a los ahorristas por los depósitos. Y bueno, uno debería, creo yo, tratar de informarse, puede hacerlo uno mismo, ¿verdad? Entrando a la página web, también llamando a su banco, a su cooperativa, a su financiera para ver un poquito cómo están las tasas de interés, ¿verdad? O bien, también hay empresas de consultoría financiera, ahí hago un poco de publicidad. Yo me dedico Pueden llamar a Amílcar Ferreira para eso. Ese tipo de asesoría, ¿verdad? Donde, bueno, le brindamos un poco a los clientes, ¿verdad? No soy el único, hay varios asesores financieros que, bueno, le brindamos un poco un pantallazo bien exacto, bien, digamos, profesional acerca de cuáles son los rendimientos que se pueden encontrar en el mercado. En la bolsa de valores, habíamos hablado de Banco Central, información, cooperativas que también el INCOP tiene su página web, también uno puede ahí encontrar información. Y en la bolsa de valores, las casas de bolsa, todas tienen página web, todas también ofrecen normalmente un resumen de los instrumentos. En este caso ya estamos hablando de instrumentos de deuda, inversión en bonos, por ejemplo, y de cuánto rinden. Ahí quizás los rendimientos son un poquito más altos, están por el 12, 13%, pero yo te diría más o menos, si me pedís caracterizar entre un 8 y un 13%, podríamos decir que son los rendimientos normales en Paraguay, inversión en guaraníes, inversión financiera, ¿verdad? Quizá por ahí, bueno, si uno invierte en un negocio de la economía real, saliendo ya de lo que son instrumentos financieros, puede obtener un rendimiento un poco más alto, por ahí un 17 hasta un 20 de lo que llamamos el ROE, ¿verdad? El rendimiento sobre capital invertido, ya siendo dueño de un negocio propio. Pero yo diría que no más que eso, ¿verdad? Ya es muy riesgoso también. Claro, a medida que uno va pasando, digamos, de, como te decía, bonos del tesoro, acciones de empresas, bonos de deuda, a medida que uno va tomando más riesgo, los rendimientos son un poco más altos, ¿no? Claro. Compensan esa toma de riesgo.
pero bueno, no van más de eso. Los rendimientos son transparentes, uno puede conocer, averiguando un poquitito, sabiendo dónde buscar, puede conocer cuáles son los rendimientos que se ofrecen en un mercado y más o menos habría que tratar de encuadrarse en eso. Ya cuando te ofrecen un rendimiento que es el doble del mercado, etcétera, yo creo que deberían prenderse las alarmas, estar uno muy atento. Probablemente está comprando un riesgo demasiado alto, sí, o está entrando ya en una estafa. Así mismo. Bueno, vamos a desarrollar todavía mucho más este tema, Amílcar, y también vamos a hablar de la educación financiera, que siempre en los espacios de información donde me toca hablar, toco ese tema, no solamente lo financiero, sino también la educación contable, económica, que está muy dejada de lado en nuestro país. Así que nos vamos a una pequeña pausa y luego volvemos con más temas.